Hola a todos y sean bienvenidos a nuestro podcast, el espacio donde hablamos sobre cosas que por supuesto son de nuestro agrado e interés, y no es como que me está aburriendo a la hora de escribir este guión pensando las horas que me llevará a editar el video. Todo esto porque me lo han encargado de tarea para mi clase de lenguaje y comunicación. Claro que no, porque la verdad es que aquí a todos nos encanta aprender cosas nuevas acerca de la lingüística. Y el día de hoy vamos a hablar sobre algo que usamos todos los días, pero no siempre le damos el crédito que se merece: el lenguaje. Y sé que estarán pensando, ¿a mí eso qué me importa? Pues no menos que a mí, si te soy sincero. Pero ojo, esto no es solo para pasar la clase, porque el lenguaje es la herramienta que usamos todos los días para conectar con el mundo. Así que prometo hacerlo lo más ameno y ligero para que tú y yo salgamos de aquí diciendo: ah, vaya, pues al final que esto sí ha estado interesante. Pero para empezar, tengo que definirles algunos conceptos. Tal vez te suenen familiares porque los usamos todos los días, pero en realidad puede ser que no sepas lo que significan. Porque aunque esas palabras parezcan similares, hay aspectos que las diferencian una de las otras. Y como durante todo el podcast las voy a estar usando, vale la pena que aprendan qué significan. Primero que nada, ¿qué es la comunicación? Podemos definirla como el intercambio de información, pero no solo con palabras, porque puede ser verbal, hablado o escrito, o no verbal, con imágenes o memes. Luego tenemos el lenguaje, que es la capacidad humana y universal para comunicarse. Puede ser hablado, escrito o incluso con señales, como el lenguaje de señas. Luego tenemos a la lengua. Este es el sistema o código propio de una comunidad de hablantes. Algunos ejemplos de lengua son el español, el inglés o el náhuatl, y tienen sus propias reglas gramaticales y estructuras. Y por último, el habla, que no es más que cómo usamos nuestra lengua en el día a día. Por ejemplo, el que dice aiga en lugar de haya hace uso de su habla de forma creativa, por así decirlo. Así que ahora pasemos a lo que es la pragmática del lenguaje, que en pocas palabras no es más que la rama que estudia cómo adaptamos el lenguaje al contexto. Porque no es lo mismo decirle a tu profe ¿qué onda? Que un respetuoso buenos días. O mandar un mensaje de hola a tu crush contra un ya viste el meme de Shrek que te mandé. Porque en ambos casos el mensaje cambiará según la intención. También aquí entran cosas como el sarcasmo, como en esos casos que tu mamá dice ven, pasa, que no te voy a pegar, y te termina reventando todo el palo de la escoba en la espalda. Eso también es pragmática. Ahora hablemos sobre la innovación en el lenguaje. Pues el idioma no es algo fijo. Es más innovador que Apple en estos últimos tiempos. Pero dejando eso de lado, podemos decir que el idioma es algo que cambia de forma constante. Por ejemplo, hace años nadie decía cringe o spoiler y ahora son parte de nuestro vocabulario diario, en especial en el internet y las redes sociales. O en el español, el Spanglish se ha convertido en algo tan común que ya decimos cosas como haz clic en el link sin darnos cuenta. El lenguaje evoluciona porque la sociedad cambia. Todo cambia, menos tu ex. Por lo tanto, la próxima vez que un ruco salido del césped te diga que los jóvenes destruyen el idioma, puedes enseñarle este video. Pero ahora veamos cómo la diferencia entre cómo escribimos y cómo hablamos. Escribir requiere más formalidad, como esos mensajes largos que mandas cuando estás en problema con tu pareja o cuando estás haciendo tu tarea a 10 minutos de la hora de entrega. Hablar, en cambio, es mucho más informal y la mayoría de las veces es algo improvisado. Por ejemplo, en WhatsApp escribimos JS, pero nadie lo dice así en voz alta, al menos que se esté convulsionando. El truco está en entender que el lenguaje hablado tiene ritmo y emociones y la mayoría de las veces es improvisado, mientras que el escrito nos da tiempo para organizar nuestras ideas. Y entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que el lenguaje no son solo palabras bonitas con un montón de reglas gramaticales. Es una herramienta poderosa que usamos para expresarnos, innovar y conectarnos. Así que ya sea escribiendo un mensaje, hablando con alguien o haciendo un podcast para tu maestra, como en mi caso, recuerda que el lenguaje es tan versátil como quieras hacerlo. Y pues con eso llegamos al final de este episodio. Espero hayan aprendido algo y haya sido de su agrado. Yo me despido y les agradezco antes que nada haberme escuchado. Y recuerden,
usen su lenguaje sabiamente, porque con grandes palabras viene una gran responsabilidad. Nos vemos hasta la próxima.